Buen día para todos, muchachos. En esta unidad de dinámica vamos a analizar los conceptos que hemos visto de velocidad, aceleración, posición y desplazamiento, pero esta vez vamos a incluir lo que es el concepto de fuerza. De hecho, el concepto de dinámica es esa rama de la mecánica que estudia el movimiento, incluyendo o teniendo en cuenta la fuerza que lo genera. Es decir, en esta unidad analizaremos lo que ya hemos visto anteriormente, pero vamos a hacer énfasis en la fuerza que genera el movimiento. Entonces podemos hacer un concepto general de fuerza. Podemos decir que la fuerza es toda acción que implica un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. O sea que siempre que un cuerpo se mueva o se detenga es porque hay una fuerza implicada. Aunque ahorita veremos que los cuerpos tienden generalmente a estar en movimiento con velocidad constante y en línea recta. Ya, es una de las leyes de movimiento que vamos a analizar aquí. Pero el concepto general de fuerza hace referencia a que cualquier cuerpo o partícula que pueda moverse, pues tiene una fuerza implicada que lo mueve, ¿cierto? Que lo saca del reposo o que lo lleva del reposo. Entonces vamos a definir fuerza como toda acción que implica un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo, ya sea que se esté moviendo y haya que llevarlo al reposo, o que esté en reposo y haya que moverlo, incluso si se está moviendo y queremos reducir su cantidad de movimiento o aumentarla. En cualquiera de esos casos hay que aplicar una fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hablar de fuerzas y para poder hacer todo el estudio referente a ella, tenemos que estudiar las leyes del movimiento o las leyes de la fuerza que Isaac Newton enunció para para esta unidad de dinámica. Son las leyes, la ley de inercia, la ley de movimiento y la ley de acción y reacción. Hay una cuarta ley que es la ley de gravitación universal, pero vamos a trabajar únicamente las tres leyes fundamentales de Newton: ley de inercia, ley de movimiento y ley de acción y reacción. ¿De acuerdo? Para esto voy a presentarte un video bastante ilustrativo, un video en el cual vas a comprender estas leyes, ¿de acuerdo? Vamos con el video y luego nos vemos para seguir hablando del tema. Ok, allá vamos de nuevo. Las leyes de Newton en 14 minutos. Y esta vez nada en síntesis. Las leyes de Newton son un tema bastante complicado, especialmente para los chavalitos que están empezando. Por eso en este vídeo vamos a verlo desde otro punto de vista, en concreto boca abajo. En vez de ver las leyes de Newton desde la primera a la tercera, en ese orden, vamos a hacerlo al revés. Yo creo que es más pedagógico. Durante este viaje os haré algunos problemillas para ver si estáis pillando la movida. Y para los más curtidos, al final de este vídeo os contaré algunos trapos sucios sobre las leyes de Newton, algunos secretos oscuros que conozco sobre ellas. Se me va el tiempo con esta introducción, así que vamos a ello. El momento. Una forma de procesar mejor todo esto es pensando en el momento que tienen las cosas. ¿Pero qué es eso del momento? Bien, cuando algo está parado solemos decir que no tiene energía, mientras que algo que se mueve muy rápido tiene mucha energía. El momento funciona de la misma forma, solo que nos marca la dirección. Si algo está parado, no tiene momento, pero si va muy rápido, tiene un momento grande y su momento apunta hacia la dirección en la que se está moviendo. Sin embargo, la cantidad de momento que tiene algo no solo depende de lo rápido o lento que vaya, también depende de, concepto clave, atentos, la masa. La idea es que hay cosas que son más fáciles de mover que otras. Una canica es muy fácil de mover. Un coche tienes que empujar un montón. Más masa, más difícil de mover. El momento es sensible a esto. Imaginaos dos palancas que controlan la cantidad de momento. Cuanto más rápido vayas, la velocidad, más momento llevas. Pero cuanto más peses, más masa tengas, también llevas más momento. Entre un mosquito y un coche moviéndose a la misma velocidad, el coche tendría más momento, sencillamente porque tiene más masa. Otra situación. Imaginaos una bala que tiene muy poca masa, pero va a una velocidad altísima, mientras que por otro lado tenemos un tractor con mucha masa, pero que va a una velocidad baja. Ambos podrían llegar a tener el mismo momento. En resumen, si tienes momento, sorpresa, te estás moviendo. Y te estás moviendo a una velocidad muy concreta. Si dos cosas tienen el mismo momento, la más ligera se moverá más rápido que la más pesada. ¿Lo tenéis? Vamos a por la tercera ley de Newton. Lo que en esencia dice es que el momento se puede transferir. Un billar. Una bola va con buena velocidad a impactar a otra. Se golpean, la otra se pone en movimiento y la primera se para.
¿Qué es lo que ha pasado aquí? La bola iba cargada de momento y, al tocarse, la primera le ha transferido el momento a la segunda. Al conseguirlo, la segunda bola ha pasado de 0 a una cierta velocidad. Pero, ¿y la primera? Al darle todo su momento, ha pasado lo contrario. De una cierta velocidad, ha ido a 0. Es decir, que el momento es como el dinero. Si tú le das dinero a alguien, tú lo pierdes. Y perder momento significa ir más lento o incluso pararte. Pero es que es más, porque perder algo que tiene una dirección te puede llevar a situaciones un poco extrañas. Imagina que tuvieras delante un camión enorme. Vas con toda tu iniciativa y pretendes moverlo, empujarlo con tus bracitos. La cosa está difícil. A diferencia de ti, el camión tiene mucha masa. Eso significa que con tus músculos estás transfiriendo montones y montones de momento. Pero, al igual que pasaba con el tractor, ese momento significa muy poco para el enorme vehículo. Pero espera, tú estás quieto. No tienes momento y sin embargo se lo estás transfiriendo. Luego, esto implica que estás creando sobre ti una especie de deuda de momento. Momento negativo, le das más de lo que tienes. Sin embargo, a diferencia del saldo del banco, el momento no es un simple número, tiene una dirección. Así que crear deuda de momento en la dirección hacia el camión es ganarlo en la dirección contraria. El resultado es que el empujón implica en tú yendo a buena velocidad lejos del camión. Has hecho una transferencia totalmente lícita. Todo ese momento está dentro del camión y habrá cambiado ligerísimamente su velocidad. Mientras, tu deuda de momento te ha llevado a ir en la dirección contraria. A los patinadores les pasa algo similar. Si dos se ponen juntos, juntan sus palmas y el primero empuja, transferirá su momento al segundo, que se echará a mover, mientras que el primero irá en la dirección contraria. Ninguno tenía momento al principio, pero al generar una deuda de momento en la dirección contraria, ha conseguido que todo se ponga a moverse. Dicho esto, es hora de la pregunta. Pongamos que tenemos dos personas subidas en sillas de oficina con ruedas y que una de las personas es mucho más corpulenta que la otra, tiene el doble de masa. Si una pone las piernas sobre la otra y empuja, ¿qué pasará? Opción A, las dos se moverán a la misma velocidad. Opción B, solo la persona pequeña se moverá. Opción C, la pequeña y la grande se moverán, pero la grande más rápido. Opción D, los dos también se moverán, pero la grande más lento. Os dejo unos segundos. Vamos. Tiempo. La D era la correcta. La pequeña transferirá su momento, el mismo para las dos, pero al tener menos masa que la segunda, alcanzará una velocidad mayor. Y bueno, pongámosle nombre a las cosas. Cuando un cuerpo pierde o gana momento, cuando el momento cambia, decimos que se ha aplicado una fuerza. El tío aplicaba una fuerza sobre el camión, los patinadores al empujarse aplicaban fuerzas el uno sobre el otro. Lo que la tercera ley de Newton nos dice es que si aplicas una fuerza sobre algo, le transfieres su momento, una fuerza igual y de sentido contrario va a aparecer sobre ti. Es decir, que has perdido ese momento y ese cambio implica una fuerza sobre ti. Acción-reacción. Empujas el camión, le das tu momento, aplicas una fuerza. Acción. Has perdido más momento del que tenías, luego una fuerza se aplica sobre ti. Reacción. Una bola golpea a otra, le entrega todo su momento, le aplica una fuerza y se pone a moverse. Acción. La primera bola pierde su momento, se le aplica una fuerza y se para. Reacción. Le das momento a la patinadora, aplicas una fuerza sobre ella. Acción. Pierdes más momento del que tenías, luego una fuerza se aplica sobre ti. Reacción. Todas las acciones vienen acompañadas con reacciones. De hecho, cuando saltas, lo que estás haciendo realmente es empujar a la tierra, pero ella es tan masiva que intentas empujarla, le transfieres tu momento, generas una deuda de momento y sales disparado hacia arriba. Es lo mismo que lo del camión. Pensad en lo del camión solamente que girado. Vale, ahora que hemos establecido esta idea de que las fuerzas cambian el momento que tienen las cosas, y si el momento lo que está reflejando es la velocidad que llevan las cosas, entonces yo creo que no queda otra. Las fuerzas cambian la velocidad de los objetos. Las fuerzas implican aceleraciones.
Esta es la segunda ley de Newton. Y aunque pueda parecer una cosa un poco simple, lo cierto es que es un resultado potentísimo. Al fin y al cabo, las fuerzas son una manera de hablar sobre cómo el resto del mundo interactúa con nosotros. Si alguien nos pega un puñetazo, hablamos de la fuerza del impacto. Si analizamos cómo una viga resiste, hablamos de la tensión, una fuerza. Si pensamos en cómo la gravedad nos atrae al suelo, hablamos del peso, otra fuerza. Siempre hablamos en términos de fuerzas, por lo que la segunda ley de Newton nos está haciendo una conexión entre dos mundos. El mundo de la dinámica, de las interacciones, de las cosas que están influyendo en mí y quieren moverme, y el universo de la cinemática, de qué aceleración voy a sentir, en el fondo de cómo voy a moverme exactamente. En el lado izquierdo ponemos las fuerzas que me van a afectar y en el derecho aparece la forma exacta en la que va a suceder, cuál va a ser mi trayectoria final. La segunda ley de Newton es una especie de adivino, un oráculo que nos permite predecir cómo se van a mover las cosas. Si sabes las fuerzas, sabes lo que va a ocurrir. En el fondo, todos los problemas de física son eso. Dadas unas ciertas condiciones y dadas las fuerzas que actúan sobre mí, ¿qué es lo que va a pasar? Y la segunda ley de Newton son esas cartas de adivinación que nos lo cuentan. ¿Ok? Es la hora de un problemilla. Me encuentro bien pegadito al suelo. Cojo una moneda y le doy un toque. La moneda sube hasta cierto punto y empieza a bajar. Pregunta: ¿la fuerza que siente la moneda aproximadamente cómo cambia? A. ¿Va aumentando a medida que la moneda sube? B. ¿Disminuye a medida que la moneda sube? O C. No cambia. Let's go. Tic-tac, tic-tac. Tiempo. La respuesta es que no cambia. Cerquita de la Tierra, la fuerza de la gravedad es aproximadamente la misma. La moneda se va frenando poco a poco, pero lo que va disminuyendo es su velocidad, no la fuerza que siente. Esta es constante y le roba momento a un ritmo fijo. Dicho esto, finalicemos con la ley de Newton menos intuitiva de todas. Por eso es mejor dejarla para el final. Imagina que estuviera en medio del espacio exterior, literalmente en el medio. La galaxia más cercana está a millones de años luz de distancia. Uno de los vacíos más perfectos. Si cogiera una pelota y la lanzara a lo loco, esa pelota se movería en línea recta para siempre. No se detendría en algún momento, seguiría y seguiría y seguiría hasta encontrarse con algo o si fuera desviada por la gravedad de algún cuerpo. Esto parece imposible. Es decir, si yo cojo algo y lo empujo, sí, al principio va a ir con muy buena velocidad, pero luego se va a acabar parando. Eso es lo intuitivo. Así que, ¿cómo una pelota va a estar viajando para siempre, sin pararse? ¿No es esto imposible? Nos tenemos que fijar mejor en las fuerzas que tenemos aquí. La interacción de los objetos con el suelo y el aire les quita momento. Por eso su velocidad baja hasta pararse, porque nuestras vidas en la Tierra consisten en ser robados constantemente. Hay situaciones en las que nos podemos escapar un poquito. Por ejemplo, en una pista de hielo, la lubricación del agua hace que no se transfiera tanto momento, por lo que las cosas mantienen bastante mejor su velocidad. A las balas y a las flechas les pasa lo mismo, porque solo el aire les roba momento, y su forma está optimizada para que esto pase al mínimo. En el espacio exterior esto se ve en su máxima potencia, apenas sin partículas de por medio, no pierde momento. Es fijo y como su masa no cambia, su velocidad tampoco lo hace. Esta es la primera ley de Newton. Si estás quieto y nadie interactúa contigo, seguirás quieto. Si te estás moviendo y nadie te roba momento, te seguirás moviendo igual. ¿Ok? Problemilla al canto. Te encuentras de nuevo en el espacio con tu flamante nave. Sus propulsores imprimen una fuerza sobre el casco que la hacen moverse. Imagina que quisieras que la nave pasara de 0 a 100, de parada a una cierta velocidad pero constante. ¿Qué harías? A. ¿Dejar los propulsores encendidos todo el tiempo? B. ¿Dejar los propulsores un rato y luego desconectarlos? O C. ¿Dejar los propulsores un rato y luego bajar su potencia? Vamos que estamos acabando. Tiempo. La buena era la B. Si mantuvieras los cohetes funcionando, aunque sea un poco, no irías a velocidad constante, estarías acelerando permanentemente. Tienes primero que acelerar a la velocidad que quieras, apagar la fuerza y entonces dejar que la primera ley haga su trabajo. La nave se mantendrá a esa velocidad. Aunque, bueno, realmente la primera ley de Newton no es una ley. Aquí es donde comienzan los trapos sucios. Si fuéramos muy repelentes, hablaríamos de hipótesis, ya que no hay ninguna forma de comprobar experimentalmente esta ley.
No hay ningún lugar del universo en el que no haya una fuerza que actúe sobre ti, ni una partícula que te empuje, ni algún tirón gravitacional por minúsculo que sea. Tiene toda la pinta de que la primera ley se cumpliría. Al fin y al cabo, cuanto más rozamiento te quitas, más te acercas a este escenario, pero estrictamente nunca podremos comprobarlo. Otro apunte es que la primera ley es redundante. Es un caso particular de la segunda ley. Pensadlo, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, entonces su aceleración debe ser cero. Y si su aceleración es cero, entonces su velocidad debe ser constante. La primera ley. Por otro lado, las leyes de Newton se nos presentan como los pilares de la dinámica, ¿no? Como esos principios teóricos en los que se sujeta todo, cuando realmente no es así. Siendo quisquillosos, realmente en las leyes de Newton no se nos define qué es una fuerza o qué es la masa. Tampoco hay ninguna ley cero que nos digan que las fuerzas se combinan de manera lineal y no se te van a juntar todas de algún modo súper extraño. Todo esto es algo que sobreentendemos. Hay gente que ha trabajado en poner todas estas cosas a punto, en axiomatizar las leyes de Newton, pero estas son formulaciones que no se enseñan. Y seguramente esto no se hace porque, al menos a nivel fundamental, las leyes de Newton ya se han superado. Pronto se vio que usando la energía y la minimización de la acción se podían quitar en medio muchos de los problemas que las leyes de Newton causaban, lo que se llama mecánica analítica. Ese es el motivo por el cual en la relatividad general o en la mecánica cuántica no se habla de fuerzas, se habla de energía. De todos modos, las leyes de Newton son el primer paso en la formación de todos los físicos, el momento en el que te das cuenta de que tus intuiciones del mundo no siempre son correctas. Y yo creo que esa es la lección más importante de todas. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos. Bien, interesante video, ¿cierto? Pues explica bastante bien lo que son las leyes de Newton, ¿cierto? La ley de inercia que nos dice que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en que se encuentra de movimiento, ya sea en reposo o que se mueva con velocidad constante en línea recta. Todo cuerpo tiende a permanecer en ese estado. Solamente puede salir de él si hay una fuerza externa que le impide seguir en ese estado de movimiento. Si un cuerpo va con una velocidad determinada, pues para poder sacarlo de esa velocidad tienes que aplicar una fuerza. Y si quieres que ese cuerpo se detenga o que aumente esa velocidad, tienes que aplicar una fuerza, ¿cierto? Es la primera ley. Todo cuerpo tiende a permanecer en el estado de movimiento en que se encuentra. La segunda ley, como pudiste ver en el video, hace referencia acerca de la fuerza en sí cuando es aplicada sobre un cuerpo. Una fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, si no es nula, pues va a generar en el cuerpo una aceleración. Esta aceleración siempre va a ser directamente proporcional a la fuerza y va a ser inversamente proporcional a la masa. Quiere decir que entre mayor fuerza hagas, pues más aceleración conseguirás en el cuerpo. Y además que si tú haces una fuerza sobre un cuerpo y este cuerpo se incrementa su masa, pues la aceleración tiene que reducir, ¿cierto? De allí viene la famosa ecuación fuerza igual a masa por aceleración que enunció Isaac Newton. Y la la ley de acción y reacción que dice que toda fuerza de acción implica una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Estas fuerzas no están aplicadas sobre el mismo cuerpo, lo que indica que no pueden anularse entre sí. Las fuerzas de acción y reacción no se anulan entre sí, porque no están aplicadas sobre el mismo cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, comprendido esto, vamos a hablar ahora acerca de los tipos de fuerza. Hay varios tipos de fuerza y no solamente está la fuerza externa que tú aplicas, hay fuerzas que son llamadas internas. Son fuerzas naturales que existen y que pues el hombre no las produce, como son la fuerza de gravedad, ¿cierto? La fuerza que hace la Tierra sobre los cuerpos. Está la fuerza magnética, la fuerza eléctrica y la fuerza nuclear. Esas fuerzas no las produce o no las genera ningún humano ni ninguna máquina. Son fuerzas internas de nuestra naturaleza. Cualquier otro tipo de fuerza se consideran fuerzas externas, ¿de acuerdo? Más adelante veremos que estas fuerzas también son llamadas conservativas. Bueno, pero específicamente hay unas fuerzas que le llamamos fuerzas mecánicas especiales, como son el peso, la tensión, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza recuperadora elástica y la fuerza centrípeta.
Y para eso te traigo otro video que también te va a ilustrar bastante bien acerca de estas 5 fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces vamos para el video y cuando regresemos hacemos un ejercicio. Vamos con el video. Hola, vamos a continuar en este tema con las fuerzas y ahora vamos a ver lo que son las fuerzas mecánicas especiales, que son aquellas que nos permiten entender la razón por la que se puede efectuar un movimiento en un cuerpo gracias a una fuerza que se aplique sobre ese mismo cuerpo. Las fuerzas mecánicas especiales son fuerzas que por la forma en que actúan sobre otros cuerpos presentan características diversas y se hace necesario diferenciarlas por su efecto, diagrama y sentido. Recordemos el concepto de fuerza. La fuerza se puede definir como una magnitud vectorial, es decir, una parte numérica y un vector que define una dirección y sentido que es capaz de deformar los cuerpos, ya sea comprimirlos o estirarlos, modificar su velocidad. Cuando se trata de un cuerpo que ya está en movimiento, puede modificar aumentando su velocidad o disminuyéndola, o simplemente vencer su inercia. Cuando tenemos un cuerpo que está en estado de reposo, al aplicar una fuerza sobre ese mismo cuerpo, va a realizar un movimiento en caso de tratarse de un cuerpo que está inmóvil. Sobre un cuerpo actúan 2 o más fuerzas realizando su efecto cada una independiente de las demás, y la resultante será una fuerza capaz de efectuar el efecto de las demás fuerzas. La resultante de todas estas fuerzas va a ser una fuerza que va a permitir que ese cuerpo pueda moverse en una dirección, en un sentido y con una velocidad y aceleración. La primera fuerza especial es el peso de un cuerpo. El peso de un cuerpo se define como la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, los seres de la naturaleza que se encuentran en su superficie debido a la atracción de la gravedad. Matemáticamente, estaríamos hablando de un vector que va en dirección vertical hacia abajo y que éste va a partir desde el centro del objeto de estudio. Hablamos entonces de que el peso es igual a la masa por la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros por segundo cuadrado. No importa en qué posición de inclinación se encuentre el cuerpo, siempre el vector del peso va a ir en dirección vertical hacia abajo. Pero tenemos en cuenta ya que la dirección del movimiento de este cuerpo ya no va a ser hacia izquierda o derecha, sino que va a tener una inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de la inclinación del plano. En este caso estaremos hablando de un peso que es paralelo al plano o a la superficie, que corresponde al valor de la masa por la gravedad por seno del ángulo. Mientras que hablamos de otro componente del peso, que es el lado perpendicular al plano o la superficie, que va a tener un valor de masa por gravedad por coseno del ángulo. Otra de las fuerzas especiales es la fuerza normal, que es toda fuerza ubicada sobre un plano que experimenta un cuerpo, una fuerza ejercida por el mismo. Esta es denominada como la fuerza normal. Con esto podemos definir que la fuerza normal es la fuerza formada por un plano sobre un cuerpo que está apoyado en él, y se representa con la letra N. Hablamos de un cuerpo que está sobre un plano y que ese plano ejerce una fuerza que va contraria al peso o que va en dirección hacia donde está apoyado ese cuerpo. En este caso iría en dirección hacia arriba y que va a tener un valor igual al del peso, es decir, igual a la masa por la gravedad. Sin embargo, cuando hablamos ya de que un cuerpo se encuentra en posición inclinada ya hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando tenemos un ángulo, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular al plano de apoyo del cuerpo. Entonces estaremos hablando de que la normal en este caso será igual a la masa por la gravedad por coseno del ángulo, que es la equivalente de la componente en y del peso. Otra de las fuerzas especiales es la fuerza de rozamiento, que es la resistencia que ofrece una superficie para que un cuerpo se deslice o ruede sobre ella. Este fenómeno se debe a que las superficies de contacto no son perfectamente lisas, sino que presentan rugosidades que encajan aleatoriamente entre sí, produciendo esta fuerza que se opone al movimiento. Por ejemplo, vemos aquí una superficie aparentemente lisa, pero si nos acercamos mucho más a ella,
podemos notar que esta superficie tiene ciertas rugosidades que son las que impiden el movimiento de un cuerpo. A esto se le llama fuerza de rozamiento. Al acercarnos observamos que la superficie no es totalmente lisa, lo que impide el libre movimiento de este cuerpo. La fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario a la dirección donde se mueve el cuerpo. Si tenemos un cuerpo que se mueve en esta dirección, tendremos entonces que la fuerza de rozamiento iría en la dirección contraria. Caso contrario, si la fuerza de rozamiento va en una dirección, quiere decir que el cuerpo se está moviendo en la dirección contraria. La fuerza de rozamiento se representa con la letra Fr y se calcula con la expresión Fr igual a μ, que corresponde al coeficiente de rozamiento, y la normal, que es la fuerza normal que tiene el cuerpo sobre la superficie. Ahora tenemos la tensión, que es otra de las fuerzas especiales. Los hilos y las cuerdas sirven para transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Si en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa, denominándose tensión de la cuerda a cada una de esas dos fuerzas que soporta. Estamos hablando de un vector que va en sentido desde donde pende el hilo, la cuerda. Tenemos un cuerpo que está pendiendo de este hilo y que su tensión o fuerza de tensión va a ir en dirección hacia donde está colgando el cuerpo, es decir, desde el techo. Cada hilo tiene una fuerza de tensión diferente, que depende del peso del cuerpo. Si tenemos más hilos que están sosteniendo el mismo cuerpo, esa misma fuerza de tensión se va a distribuir entre todos los hilos. Tenemos la fuerza elástica, que es cuando se estira un resorte o cualquier otro material elástico, y este opone resistencia a su deformación. Va a retomar otra vez su fuerza, su posición y su estado inicial. El resorte reacciona con una fuerza dirigida en sentido contrario a la deformación, cuyo valor depende del alargamiento del resorte. Y la fuerza centrípeta, que es cuando una partícula describe un movimiento circular uniforme y posee una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria de la magnitud. Esta aceleración centrípeta está relacionada con el cambio de la dirección de la velocidad tangencial o lineal de la partícula. Por ejemplo, la luna girando alrededor de la Tierra o las aletas de un abanico. Cualquier cuerpo que describa un movimiento circular uniforme y que tenga su dirección dirigida hacia el centro desde donde está girando de su trayectoria, estaríamos hablando de una fuerza centrípeta. Y estas son las que nosotros llamamos las fuerzas especiales. Espero que esta explicación te haya servido para conocer cuáles son esas fuerzas especiales que actúan sobre un cuerpo y que permiten entender el movimiento de ese mismo cuerpo. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios que están relacionados con estas fuerzas especiales. Vamos a darle solución a este problema bastante sencillo que nos muestra dos cuerpos, ¿cierto? Este cuerpo de masa 1 y este cuerpo de masa 2, que se encuentran pues suspendidos en este plano inclinado que tiene 60 grados en la parte inferior derecha, y vemos un cuerpo apoyado en el plano y un cuerpo suspendido, ¿cierto? Entonces obviamente los cuerpos se mueven, se desplazan por efecto de la gravedad y generan en ellos una aceleración. La pregunta es, ¿cuál es la aceleración que experimentan los bloques o los cuerpos y cuál es la tensión que hay en cada cuerpo? Lo primero que vamos a hacer es deducir hacia dónde se mueve el sistema, si se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda. Tú puedes colocar cualquier lado, pero utiliza un poco tu lógica y tú dirás, bueno, esta masa 2 tiene un valor de 5 kilogramos y la masa 1 de 15. Lo lógico sería que la masa 1 arrastre al cuerpo 2 porque tiene 3 veces más el peso de la masa. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a suponer que todo esto se mueve hacia ese lado. En el caso de que estemos equivocados y se mueva hacia el lado contrario, pues la aceleración nos va a dar negativa. Y todos sabemos que la aceleración debe ser positiva. Si es negativa es porque escogimos mal el lado hacia donde gira el sistema. Entonces vamos a suponer que gira en ese sentido, ¿cierto? En el sentido antihorario.
Ahora, el siguiente paso es ubicar las fuerzas que actúan en cada cuerpo. Comencemos con el cuerpo 1. En este cuerpo tenemos una fuerza de tensión en la cuerda, que vamos a dibujarla justamente sobre la cuerda saliendo del cuerpo, y vamos a llamarle T. Recuerda que todas las fuerzas deben salir del cuerpo al cual te estás refiriendo. Entonces tenemos esa tensión saliendo del cuerpo 1 sobre la cuerda hacia arriba. Tenemos además la fuerza del peso, que como viste en el video siempre va dirigido hacia el suelo. Este sería el peso 1, porque se refiere al cuerpo 1. Ya no hay más fuerza en el cuerpo 1 porque, como podrás observar, no está apoyado en la pared, así que no tiene fuerza normal y por ende tampoco tendrá rozamiento. Entonces vamos con el cuerpo 2. En el cuerpo 2 tenemos una vez más la tensión. Esta tensión. Observa que no he colocado tensión 1 y tensión 2, pues sencillamente porque esta tensión es esta misma. ¿Y por qué es la misma? Porque es la misma cuerda y estamos haciendo el problema sin tener en cuenta que la polea tiene un radio, ¿cierto? O que la polea rueda, es una polea fija que no rueda, sencillamente la cuerda se desliza encima de ella, así que la tensión aquí es igual a la tensión aquí. Además tenemos la fuerza normal, que es perpendicular al plano. Tenemos el peso del cuerpo, que siempre va dirigido a tierra, sería el peso 2. Y tenemos la fuerza de rozamiento, que se opone al desplazamiento. Como y dijimos que esto gira hacia allá, entonces este cuerpo está subiendo, por lo tanto el rozamiento tiene que ir en el sentido opuesto. Vamos a colocarlo aquí, fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces el paso que sigue es colocar los ejes X e Y en cada cuerpo. En el cuerpo 1 no hay problema, porque el eje Y es el mismo eje de la fuerza y no hay ninguna fuerza horizontal, así que el eje X no es necesario. Solo tenemos el eje Y, que es el eje que está justamente en línea con las fuerzas. En el cuerpo 2 vamos a colocar el eje Y sobre la normal, este es el eje Y. Y el eje X pues perpendicular a él, como debe ser. Observa que W2 no queda ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos? Componentes rectangulares de W2. Hacemos una línea perpendicular al eje Y y otra perpendicular al eje X. Y aquí dibujaremos en el eje Y WY, W2Y. Y aquí en el eje X W2X. El ángulo de la base es este mismo ángulo de aquí con Y. Tú puedes comprobarlo, ¿cierto? Con tu cuadra, con tu transportador, puedes comprobar que este ángulo es este mismo. Muy bien, ya tenemos planteado nuestro sistema de fuerzas. Ahora vamos a la parte matemática y decimos, para el cuerpo 1, sumatoria de las fuerzas en Y. No coloco en X porque no hay fuerzas en el X para el cuerpo 1, solo en Y. Las que estén hacia arriba son positivas y las que estén hacia abajo son negativas. Tensión positiva menos W1 negativa. Igual, según la segunda ley, dice que la suma de las fuerzas es masa por aceleración. Entonces aquí tengo la suma de las fuerzas y debe ser igual a la masa 1, porque es la que estoy trabajando, por la aceleración del sistema. Ambos bloques se mueven con la misma aceleración. Ahora, como este cuerpo está bajando, entonces voy a colocar aquí un signo negativo. Si estuviera subiendo, lo colocaría positivo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo para el cuerpo 2. Esta ecuación la llamamos 1 y ahora para el cuerpo 2. En el cuerpo 2 sí tenemos ambos ejes, decimos suma de la fuerza para el eje X. La positiva, como este es el eje X, la derecha es el lado positivo, la izquierda es el lado negativo. Entonces FR y W2X son positivas. Colocamos aquí W2X más FR menos T es igual a masa 2 por aceleración. Como este cuerpo se mueve hacia arriba, se mueve hacia el lado negativo, entonces aquí colocamos menos. La derecha positivo, la izquierda negativo. Y vamos por la sumatoria de las fuerzas en Y. Tenemos la normal positiva, que va hacia arriba, y W2Y negativa, que va hacia abajo. Y eso es igual a 0. ¿Por qué es 0?
Sencillamente porque el cuerpo no se mueve en el eje Y, solo se mueve en el eje X subiendo, solo en el eje X. O sea que solamente en el eje en el que se mueve decimos que es masa por aceleración. Como el cuerpo 1 se movía en el eje Y, en este eje Y, la suma de la fuerza es igual a masa por aceleración. Como está bajando, es negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Analiza. Mira lo que estamos haciendo aquí. Toma tu captura, revisa las fuerzas y así podrás ir observando cómo vamos resolviendo el problema. Lo que sigue ahora es lo siguiente. Vamos a resolver el sistema. Esta ecuación vamos a llamarla 2 y esta ecuación vamos a llamarla 3. Vamos a resolver el sistema. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con dos incógnitas, que es la normal, que es la tensión y la aceleración. Voy a colocar las ecuaciones que tienen aceleración aquí aparte, que es la ecuación 1 y la ecuación 2. La 1 dice tensión menos W1 igual a menos masa 1 por aceleración. Y la otra es esta, que dice W2X más FR menos tensión igual a menos masa 2 por aceleración. Si hacemos la solución de estas ecuaciones, podemos observar que las tensiones se pueden eliminar y nos quedaría que W2X menos W1 más FR igual a la aceleración con factor común negativo M1 más M2. Para que me quede este signo aquí positivo, voy a cambiar el signo a todo el sistema. Vamos a colocar este primero. W1 menos W2X menos FR igual a factor de M1 más M2. Lo que indica que la aceleración es igual a W1 menos W2X menos FR sobre M1 más M2. Ahora vamos a ver quién es W1, eso es lo que aparte. Aparte hacemos quién es W1, pues W1 es masa 1 por la gravedad. Ya ahí vimos en el video que el peso es masa por la gravedad. Pero la masa 1 son 15 kilogramos, 15 kilogramos por la gravedad, que vamos a llamarla como 10. Vamos a hacer que sea 10 para que sea más fácil de trabajar. Y eso me da igual a 150 newtons. Vamos a hallar ahora a W2X. W2X es este señor que está aquí. Si observas, el ángulo pertenece a Y, o sea que W2X es del lado opuesto, por tanto es seno. Sería M2G por el seno de 60. Es decir, la masa 2 que vale 5 por la gravedad que es 10 por el seno de 60. Y hacemos esta operación. 5 por 10 seno de 60. 5 por 10 seno de 60. Porque nos da un valor de 43,3. Ese es W2. Vamos con FR. FR es igual a μ por normal. ¿Cierto? Y pues, ¿cuánto vale μ? μ, aquí me equivoqué, no es FR, es μ. μ igual a 0,2. Entonces será X 0,2 por normal. Pero ¿cuánto vale la normal? No tengo la normal aquí, pero sí la tengo en realidad. Mira aquí. Normal menos W2Y es 0. O sea que la normal es igual a W2Y. Donde la normal es igual a W2Y. ¿Y cuánto vale W2Y? Si W2X era mg seno de 60, W2Y es igual a M2G coseno de 60. Y hacemos la operación, como M2 vale 5, sería 5 por 10 por coseno de 60. Y eso me da 25 exactamente. 25 newton. Por lo tanto, FR es igual a 0,2 por 25 newton, que es 5 newtons. Ya tenemos FR, ya tenemos W2X y ya tenemos W1. Podemos reemplazar aquí. W1 le dijimos que era 150 newtons. W2X dijimos que era 43,3 newtons. FR dijimos que era 5 newtons. Y todo dividido entre la suma de las masas, que son 20 kilogramos. Y hacemos la operación. 150 menos 43,3 menos 5 igual entre 20. Y eso me da 5 por
igual a 5,08 metros por segundo cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración, muchachos. Esa es la aceleración a la que se mueven los bloques en el sistema que está indicado. Ahora nos falta hallar es la tensión. La tensión es más sencilla, porque la tenemos aquí en esta ecuación 1 o la tenemos en la ecuación 2. Por supuesto que vamos a tomar la ecuación 1, que es más fácil. Así que en la ecuación 1 quedaría tensión de esta es igual a W1 menos M1 por A. Pasamos W1 por su negativo hasta el lado positivo. Pero la tensión es igual. W1 le dijimos que era 150 newton. 150 newton menos masa 1, que vale 15 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es 5,08 metros por segundo cuadrado. Hacemos esta operación, 15 por 5,08 nos da exactamente 76,27. 150 menos 76,27. 76,72. Y de esa manera hemos hallado la aceleración. Observa que nos dio positiva. ¿Qué significa? Que la aceleración, que el sistema, perdón, sí se mueve para allá, como habíamos supuesto. Si hubiéramos decidido que se movía para acá, nos hubiera dado aquí negativa. No tienes que hacerlo nuevamente. Sencillamente haces la aclaración. El sistema se mueve en el sentido opuesto al que hemos supuesto, pero como dio positiva, sí se mueve para aquel lado. Y este es el valor de la aceleración con el cual se mueve. Y además, esta es la tensión que hay en la cuerda debida a los pesos que están suspendidos de ella. ¿De acuerdo? Espero que te haya quedado claro. Pues cuando quieras, puedes pausar el video y analizar cada uno de los pasos que hicimos. ¿De acuerdo? Por ahora dejamos hasta ahí y nos vemos en una próxima clase. Gracias por asistir.